La clase de hoy vamos a revisar el tema referente a la unidad número 4, embriones, la fantástica obra en construcción. El desarrollo embrionario atraviesa una serie de etapas que se producen entre la fecundación y el parto. Cada una de estas se desarrollan en diferentes partes del cuerpo. Entonces, para su estudio se diferencia en varias etapas. Y eso es precisamente lo que vamos a revisar la clase de hoy. Y vamos a ver el desarrollo embrionario en animales, ¿cierto? Entonces, como les decía, para comprender el estudio del desarrollo embrionario se ha diferenciado en etapas. ¿Cuáles son esas etapas? Tenemos la primera etapa, la segmentación, la segunda, la morfogénesis y la diferenciación. Entonces, la segmentación es la división inicial del cigoto. La morfogénesis ya sería la formación de los principales tejidos, y la diferenciación ya la formación de las distintas partes del nuevo ser. Entonces vamos a iniciar precisamente la clase de hoy a revisar lo que tiene que ver con la segmentación. Entonces aquí tenemos una imagen del cigoto. El cigoto se forma una vez que el espermatozoide se ha unido con el óvulo, ha unido sus núcleos y se produce la fecundación. Una vez que se produce la fecundación, existen una serie de divisiones que ocurren en esa célula. Esa única célula cigoto empieza a dividirse. Ya esa división le conocemos como segmentación. ¿Ya? Entonces, observamos aquí en la imagen que hay una división mitótica, ¿no es cierto? Entonces ese cigoto se convierte ya en dos células, se divide en dos, luego en 4, luego en 8, hasta llegar a un número de 16, ¿ya? Hasta llegar a una estructura conocida con el nombre de mórula, ¿ya? Entonces, pasando por una estructura llamada blastómeros y llegando hasta denominarla mórula. Entonces, ¿qué es la mórula? Es una esfera maciza de blastómeros, varias células ahí, ¿ya? Entonces, la formación de la blástula es el fin del proceso llamada segmentación. Ya, entonces, la blástula resulta de la ordenación espacial de los blastómeros, es decir, esas células se van organizando, ¿sí? Y hasta ahí va el proceso de segmentación. Entonces, tenemos aquí, observemos la imagen, tenemos el huevo cigoto, luego el desarrollo de blastómeros, es decir, las divisiones de la célula. Vemos que esas únicas células, ese cigoto, se divide en 2, luego en 4, luego en 16 formando la mórula hasta llegar a la blástula. Y ahí ha terminado el proceso de segmentación. ¿Ya? Entonces, la segmentación va a ser distinta en los, valga la redundancia, en los distintos tipos de organismos vivos, de animales. ¿Ya? Entonces, para conocer esa diferenciación, vamos a ver las estructuras que forman parte del embrión. ¿Ya? El vitelo. El vitelo es la parte del citoplasma del cigoto que contiene elementos nutritivos, tales como lípidos o gránulos de carbohidratos, y es aportado en su mayoría por el óvulo. Entonces, existe una clasificación de cigotos o distintos tipos de segmentación, ¿ya? Que se basa precisamente en el tipo de vitelo y su distribución, la cantidad de vitelo y su distribución, ¿ya? Entonces aquí tenemos los ejemplos, y aquí tenemos las distintos tipos de embriones, ¿no es cierto? Entonces tenemos que el citoplasma va a corresponder al color plomo, núcleo va a ser el color rojo y el vitelo el color blanco. Y según la cantidad de vitelo se dividen los distintos huevos o cigotos. Tenemos el primero, es el llamado
isolecítico, ¿ya? ¿Qué observamos en la imagen, señores estudiantes? ¿Qué observamos en la imagen? Vitelo era blanco, recuerden. Entonces observamos poco color blanco. Entonces este huevo se caracteriza precisamente de eso, que posee poco vitelo, que está distribuido de forma uniforme en el citoplasma, ¿ya? Entonces esto es característico de animales invertebrados marinos, tales como esponjas, corales, estrellas de mar. Luego tenemos otro tipo de huevo, que es el telocítico, ¿ya? ¿Qué observamos en el telocítico? Observamos gran cantidad de vitelo, un vitelo enorme, ¿sí? Tenemos ahí el núcleo y poco citoplasma, ¿ya? Entonces, este tipo de huevos es característico de reptiles, también encontramos en aves, también animales invertebrados como los moluscos, específicamente en los cefalópodos, que son pulpos y calamares. Ya. Y tenemos el siguiente huevo, que es el heterolecítico, ¿ya? Presenta gran cantidad de vitelo intermedio entre los huevos isolecítico y telocítico, es intermedio, ¿no? Entonces no es enorme como los telocíticos, ni tampoco es escaso como los isolecíticos, está en la mitad de estos dos antes mencionados, ¿sí? Entonces este huevo es característico de moluscos como platelmitos principalmente, ¿ya? Y tenemos el último, que es centrolecítico. Entonces aquí ocupa el vitelo toda la zona central. Miren, aquí observamos todo el vitelo, también hay gran cantidad del vitelo, ¿ya? Y esto es característico de artrópodos, ¿no? Principalmente, ¿ya? Como les decíamos, el primer tipo de huevo, el isolecítico, sí, el primer tipo de huevo, poco vitelo, distribuido de forma uniforme. Característicos, vemos, de estrellas de mar, de esponjas, ¿cierto? Y corales. El telocítico, principalmente en peces, aves, tenemos aquí mamíferos, ¿no? Un mamífero ovíparo, que es el ornitorrinco, y también en moluscos. Y heterocíticos, característicos en invertebrados, platelmitos, como observamos aquí, estos son gusanos, ¿no? Gusanos son los platelmitos, aquí tenemos sanguijuelas, gusanos marinos, entre otros. Y los centrolecíticos característicos del grupo de artrópodos, ¿no? Y dentro del grupo de los artrópodos tenemos a los insectos, que van a tener este tipo de huevos. Gracias por su atención.